6 de la tarde, momento propicio para que inicie su programa de los sábados Entre Tres. En el set, las chicas ya listas. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Todo bien. Muy bien, feliz, como siempre, como todos los sábados. Ya estamos en Entre Tres. Qué Desde bueno. que inicia Entre Tres a las 6 de la tarde. No, el ambiente cambia, uno como que se relaja, llegó Fuera el momento. Venga, gente, acompáñennos en esta hora de pura información, entretenimiento, señores, que esperamos, como siempre, les sea de su utilidad y de su pleno interés. Siempre con la intención de educarle, de informarle, de motivarle y de decirle que la vida es linda, ¿verdad? Claro. Que no la compliquemos, mi gente. Pero Nori, vamos a hablar hoy sobre el trasplante en República Dominicana, la cantidad que se realiza, qué tipo de trasplante y todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Así es, un invitado de lujo que sabe de eso. Sabe de eso. Definitivamente. Pero vamos a ver los titulares que tenemos para el día de hoy. Esta semana en Entre Tres trataremos el tema de los trasplantes. En la entrevista central conversamos con el doctor Fernando Villini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Mi país por dentro visitamos uno de los lugares paradisíacos de República Dominicana. En las tecnológicas, los últimos avances con nuestro compañero Josie Miguel. Y en los deportes, José Luis Bastardo nos mantiene sumamente informados. Desde la calle, El Bebo nos traza las pautas para este fin de semana. Esto y más en Entre Tres. Señores, y siguen las voces. Reelección. Nueva vez el ministro administrativo de la presidencia ha hablado del tema. Esta vez dice que el 81.4% de la población dominicana está pidiendo la reelección del presidente Danilo, pero que en su momento el mandatario se dirigirá a la nación. Ya se está hablando incluso hasta de la Constitución. Pero eso es el comité político, dice él. El comité político vamos. tiene en sus manos la reforma de la Constitución de la República. Yo creo que el tema no es nuevo. No, porque claro. ustedes fijan, son la misma gente las que están en eso de Reiterando, hace 2 reiterando, años atrás. Son la reiterando. misma que están ahí insistiendo con el tema de la reelección. Pero el discurso es el mismo, que es el pueblo que lo quiere, que es el pueblo que lo necesita, cosas que yo la comparto definitivamente. Yo creo que Danilo se merece otro periodo porque lo ha hecho bien. Muy Lo bien. bueno de esto es que quien lo diga, sea quien esté así del presidente todo el tiempo. Bien Esas son las pegadito, cosas que llaman la atención. Cuando ese ¿Y tipo qué de tú quieres? personas- ¿Que lo diga el enemigo del presidente? No, espérate. Pero, ¿y quién es que lo va a decir? Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Siempre lo he estado. Con una repostulación del presidente Medina. Lo digo y lo sostengo. Claro, porque... Pero que esas personas que estaban ahí al ladito, que no, vamos a hacer un buen gobierno, no nos interesa el tema de la reelección, vamos a hacer un buen gobierno, vamos a trabajar en pos del bienestar del país. No se hablaba de reelección. Que ahora sean esas personas quienes estén poniendo el tema. Poniéndolo, no, de lo que no lo han quitado. No han quitado el tema, definitivamente. Pero eso No, alegra mucho, aunque le hace roncha a otro. Normalito. Eso es normal. Eso alegra mucho, aunque le hace la roncha a otro, porque ya se están quejando de que no se sabe por qué el comité político no se reúne. ¿Qué pasa con el comité político, señores, que no se reúne? Señores, más de 6 meses que el comité político no se reúne. ¿Y por qué no se ha reunido el comité político? Cuando todos los sectores, señores, hasta la oposición está esperando con ansias esa reunión del comité político. ¿Qué impide que se reúna el comité? El presidente ¿Cuáles son los se temas habla. que se le corren en esas reuniones? No, no Son hay temas solo muy fuertes. tema, mi amor, no hay más temas. Pero ¿y por qué? ¿Quiere ser el candidato? Porque, ok, los vientos van a soplar. No, los vientos están soplando. Los vientos están Los soplando. vientos están soplando hace rato. Los vientos, lo que no sabemos por dónde nos está llevando, pero el viento hay un huracán. Categoría 5, Hay un huracán por ahí, más fuerte que el York, que fue el último que recuerda mi memoria. Señores, pero que se reúna, ¿verdad? Para que aclaremos y opaquemos la tormenta. Quizás, si se reúne el comité político y decide lo que tiene que decir, pues las aguas bajan al río. Oh, cuidado si suben más las aguas, quién sabe. Bueno, quién sabe. yo creo que más de lo que han subido ya no se puede, porque yo creo que al partido oficialista lo único que le ha faltado es sacar machete. Bueno, Ya anteriormente se habían caracterizado por guardar muy bien las ropas sucias allá, Sí. pero Lavándolas en la casa. ya o han sea, sacado ya- sus patés al patio. ya no son los pañuelos los que están saliendo, ya han salido sus bateas, como tú dices, y la han ido a lavar arriba a la vista de todo y con transparencia total. Sin duda alguna. Nada se puede negar que hay roncha a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y justamente por esa pose es la que tú decías ahorita. Ah, pero ven acá, mi amor. Imagínate tus acusaciones fuertes.
A matar que están tirando. Y al corazón. Y entonces una fuerza nacional progresista que en vez de echarle agua al vino, le pone gasolina. Esa fuerza está fuerte. No, esa fuerza la cogió Maboche el último día. Fuerza que coge boche. Y de mi parte yo creo que bien ganado. No, definitivamente, señor, y la situación de Haití, República Dominicana. Eso no debe llamar a risa. Que sigue acaparando la atención de todos los dominicanos. Muchas personas han entrado en pánico con lo que se está dando acá. Sí. No, es muy difícil la situación. Pero bueno, qué bueno que ya en esta semana, luego de reunirse los ministros de Relaciones Exteriores de Haití y República Dominicana, pues ya el agua ha bajado, ya esta semana, ya la próxima semana, los consulados dominicanos en Haití reabrirán sus puertas, ya que el gobierno haitiano ha asegurado que tendría seguridad para las personas que aquí laboran. Esto ha suscitado pues opiniones positivas, tanto de economistas, empresarios y un sinnúmero de gente que quiere que la fiesta se lleve en paz. Ojalá y así sea, Xiomí. Vamos a orar porque así sea, porque ciertamente el gobierno haitiano pueda garantizar esa seguridad a los dominicanos. Yo lo dudo mucho porque ellos ni siquiera pueden garantizar la de ellos mismos en muchas ocasiones, pero vamos a ver si las cosas pues se arreglan. De dominicanos que han ido a Haití, comerciantes dominicanos, choferes, que se han quedado varados, que no han podido cruzar, camiones patanos dominicanos que no han podido cruzar, por eso mismo, porque hay temor de que sean sacados. O sea, Xiomara habla de que la fiesta se lleve en paz, y yo no soy tan optimista porque yo creo que no va a haber fiesta. No va a haber fiesta, te digo por qué. Porque no hay un interés, las autoridades haitianas hasta el momento, pese al cuando no es lo mismo llamar al diálogo verlo llegar, ¿verdad? Pese a haber dado muestra y haber motivado un acercamiento entre ambas naciones, luego de que las autoridades dominicanas hayan decidido cerrar el consulado, la verdad es que desde el gobierno haitiano no se ve una sinceridad, no han dado muestra de sinceridad. Nunca, mi amor. No han dado muestra de sinceridad en las reuniones bilaterales. Nunca. No han dado Pero muestra. vamos a ver en los próximos días, porque ya el diálogo nuevamente se va a no han dado muestra. Vamos a ver qué pasa, porque no sabemos. No han dado muestra de sinceridad tampoco, Xiomara. Ni han cumplido con nada de lo que han prometido. No han dado muestra, porque todos sabemos que desde el gobierno de Haití se está llevando a cabo una campaña de difamación, y mientras el canciller dominicano y el haitiano se están dando la mano en la cumbre, había un grupo de haitianos que estaban boicoteando el aeropuerto de Canadá, protestando en el aeropuerto de Canadá, exigiendo que se boicotee el turismo dominicano de esa nación. Entonces, ¿de qué sinceridad estamos hablando? Sí. Son cuestiones de gobierno. Yo nunca he escuchado al gobierno como tal, puedan que un grupo X, un nacionalista aquel, y un grupo para allá, un grupo para acá, pero yo nunca he escuchado de la boca del gobierno dominicano, ni de ningún ministro de alta instancia, decir que Haití es racista. No lo he escuchado. Yo no he escuchado, no he visto nunca a un gobierno local irse al extranjero a acabar con Haití. Al contrario, siempre hemos ido quienes más ayudan a Haití somos nosotros. Por eso te digo, mi amor, que no he visto esa sinceridad de parte de Haití y ese espíritu de agradecimiento. No lo he visto, no lo he sentido, si bien es cierto que fruto precisamente de la medida firme que se tomó de cerrar los consulados, el propio gobierno haitiano motivó el acercamiento diciendo que iba a garantizar seguridad. Bueno, son tontos, que es diferente. Porque, claro, no le voy a llamar al diablo que verlo llegar. Pero ven acá, mi amor. Óyeme. Eso es cierto, pero ¿a raíz de qué? ¿Y cómo? ¿Qué te obligó? O sea, yo realmente no creo que eso prospere. Más bien, yo creo que la República Dominicana debe prepararse, señores, para hacer frente a lo que viene. Debe prepararse a lo que viene, porque lo que viene es grande después que cese el plazo de regularización. Te digo lo que me chocó a mí, honestamente. El hecho de que dijera el ministro no lo afectó de forma considerable, pero yo entiendo que hay que mejorar algunos aspectos. Cositas chiquitas como la seguridad. Cositas chiquitas como olvidarse de... Como la seguridad y el diálogo. No decir nada. No, señora, definitivamente. Un diálogo que no ha existido nunca. Vamos a la pausa, señores. No se muevan. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales.
La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todo. Gracias por continuar en Entre Tres. Y ya en nuestro set tenemos al doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Doctor, buenas tardes y bienvenido a Entre Tres. Buenas tardes, Xiomara. Gracias por invitarnos a su programa Entre Tres. Tres bellas periodistas y tremenda talentosas que vamos a estar hoy en la tarde con ustedes. Qué bueno. A usted, doctor. Como ya sabe, doctor, gracias. Vamos a hablar de trasplantes, pero ¿qué lleva a un individuo a tener que practicarse un trasplante? Sabemos que una lesión definitiva en alguno de sus órganos, pero ¿qué lleva a esta lesión? Mira, hay un sinnúmero de patologías que pueden llevar a un órgano a dejar de ser funcional. Cuando un órgano deja de tener una función adecuada, se convierte en una enfermedad crónica de ese órgano. Y cuando es total esa función, que ya no repercute, que ya no, con ella no puede seguir viviendo, el único tratamiento eficaz por lo regular es un trasplante de órgano. En la República Dominicana tenemos algunas enfermedades que ayudan mucho a que este tipo de patología se presente. Uno de ellos, lo que se está viviendo quizá no solo en nuestro país, sino también en el mundo, que es la epidemia de una diabetes con hipertensión. Señor, ¿verdad? Esa situación de estas dos enfermedades juntas provoca un deterioro sostenido sobre el riñón, el corazón, intervienen también sobre el hígado y el páncreas y una serie de enfermedades sistémicas que indudablemente le redundan sobre una salud completamente tocada de un paciente. Cuando un órgano, ya sea el riñón, el corazón o el hígado, se enferma de forma irreversible, que es una enfermedad orgánica terminal, o por un medio sustitutivo que el riñón tiene, o el método dialítico, las diálisis peritoneales o la hemodiálisis, o el trasplante. Indudablemente el trasplante es la modalidad terapéutica que mejor responde a tratar de llevar a ese individuo a la vida normal, a tratar de hacerlo más productivo, y además es el tratamiento idóneo y el más barato de todos, el más racional.
Cuando ya es un órgano único, como corazón en hígado, el trasplante se convierte en la única modalidad terapéutica que puede permitir que esa persona siga viviendo. Por eso alcanza una importancia tal para nuestra institución y para todo el sistema de salud en nuestro país, que en nuestro medio, nuestros profesionales de la salud se preparen para que puedan ofrecer un tratamiento adecuado, un tratamiento de primer orden, de primera punta, para todos los pacientes que de una forma u otra van a necesitar este tipo de tratamiento, de que no se sientan desamparados. Y esa es parte de la misión fundamental que tiene el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, tratar de llevar a esa población, ofertarle una modalidad terapéutica como es el trasplante, y además de ello, ofertar quizá la parte más importante de que un trasplante no se hace como si tú estuvieras en un medio hospitalario con todos los insumos, con prótesis o con tratamientos que están ahí dispuestos, almacenados para cuando tú lo necesitas. El trasplante necesita de la vocación de la familia de un país para que en un momento muy difícil pueda donar los órganos de un familiar que ha fallecido y con ello salvar la vida de muchas personas. Es uno de los principales problemas que tenemos en el país, doctor. No hay una cultura de donantes. Mira, Mansueta, la cultura de donación la crean los profesionales de la salud, el personal interesado y fundamentalmente la prensa. La prensa juega un papel importantísimo. Por eso es que nosotros valoramos muchísimo cada vez que ustedes se interesan en estos temas, porque ustedes tienen un mecanismo multiplicador sobre la sociedad, le llevan a la sociedad un mensaje de esperanza, le llevan un mensaje que elimina toda una serie de confusiones y de incógnitas que tiene una familia. Esto es importante porque te diré, mira, más de uno de nosotros vamos a tener o un amigo o un familiar en un momento de la vida necesitando un órgano, o teniendo también la desgracia de que uno de nuestros seres más queridos fallezca, teniendo nosotros que decidir ser donantes o no ser donantes. Doctor, de acuerdo a su vasta experiencia, ¿cuáles son los trasplantes que la gente requiere con mayor frecuencia y cuánto invierte el Estado, si de ser posible, la cifra en esta institución? Mira, Nori, los trasplantes que más se hacen en el mundo, el riñón es uno de ellos, quizás el que más se hace. Luego viene el hígado, el corazón, pulmones, páncreas y segmentos intestinales, bloques de partes de órganos abdominales. O sea, hay un sinnúmero de combinaciones, pero esos son los tres primeros que te mencioné, los que más se necesitan. El trasplante renal, para que tú tengas una idea, gira alrededor de 150 a 170 pacientes nuevos todos los años. Por millón de población, lo que significa que aproximadamente nosotros vamos a tener alrededor de 1.500 pacientes nuevos todos los años que necesitan o de un sistema dialítico o de un trasplante renal. Y no te voy a decir, en el caso hepático quizás se necesiten unos 300 o 400 pacientes que están en una etapa terminal hepática, y corazón posiblemente unos 200 o menos, pero una cantidad importante que solamente mediante el trasplante podrán seguir viviendo. Esa terrible ansiedad que provoca en la familia y en los mismos médicos que tratan a un paciente con una enfermedad orgánica terminal, sin tener grandes posibilidades de ofertarle una solución terapéutica, es terrible esa sensación de impotencia que envuelve tanto a los familiares como a los profesionales que trabajan. Y eso es lo que nosotros tenemos que poco a poco en nuestro país ir buscando las soluciones para que estos pacientes, como en muchas partes del mundo, pueden optar por un tratamiento de este tipo sin que sea una gran novedad o que sin que muchos de ellos puedan fallecer por no disponer de esta posibilidad. Doctor, en términos reales, ¿cuánto le cuesta a una familia, a una persona que deba hacer su trasplante, realizarse este tipo de operación? ¿Y qué le cubre el seguro de salud en caso de que le cubra algo? ¿Qué cubra, verdad? Que lo dudamos mucho. ¿Las enfermedades catastróficas? Indudablemente el trasplante, las enfermedades orgánicas terminales son un tipo de enfermedad catastrófica. Estas enfermedades tienen poca cobertura en los seguros de nuestro país. Desgraciadamente las ARS no dan una cobertura real a este tipo de enfermedad. Yo creo que es un sentido grito llamar a que estas cosas puedan tener cobertura,
que las RS no están para lucrarse solamente, sino para realmente dar un servicio de salud, de que su intermediación sea, entre paréntesis, necesaria, si lo es, porque realmente no se está viendo que sea necesaria. ¿Tú me comprendes? Entonces, ante una situación de este tipo necesitamos que haya una cobertura enérgica para los pacientes más necesitados. Pero además, una familia que tenga que pagar, para que tú tengas una idea, un paciente con en diálisis todos los años, cada año va a gastar alrededor de 1.200.000 pesos. Entre las diálisis. Doctor, ¿no usted ve que el sueldo mínimo oscila entre 5 y 8.000? Imagínese usted. El trasplante sale mucho más barato que un paciente. El trasplante posiblemente a los 3 años, el equivalente es por un trasplante, por una diálisis, por lo que cuesta una diálisis, se podrán hacer 3 trasplantes. Wow, pero esto hay que llevar a la conciencia, inclusive de las mismas autoridades, del pueblo en general, porque si no logramos todos juntos tratar de conseguir que estas enfermedades de alto costo y complejidad tengan una cobertura en salud, realmente nuestro país se queda muy lejos de grandes prebendas sociales. Nosotros tenemos que luchar porque esto suceda. Doctor, yo voy a seguir insistiendo en el tema económico. Me parece que es necesario, en vista de que hemos escuchado varias prioridades del gobierno dominicano y entre ellas no hemos escuchado el caso del trasplante específico. Queremos saber cuál es el capital, cuál es el presupuesto que recibe la institución en la que usted dirige para llevar a cabo esos procesos, conociendo la difícil situación de la mayoría de los dominicanos, porque los pobres son los que más se enferman. Bueno, Nori, nuestra oficina, el INCOR, es una dirección nacional y se inició en el 2008 con presupuesto y a partir de ahí tiene el mismo presupuesto. Hay una ley. Desde el 2008 tiene el mismo presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto? Mismo presupuesto. Nosotros disponemos de 21 millones de pesos anual. Wow. Pero eso es muy poco. Eso sí. Pero lo que cuesta un trasplante hepático en los Estados Unidos, simple y llanamente. Pero no le escuchamos quejarse ahora cuando se estaban haciendo la partida, todo el mundo estaba gritando por el presupuesto y ustedes quedaron tranquilos. ¿Qué pasó? No, nosotros gritamos muchísimo. Pero gritaron en silencio. Todos los años tratamos de llevar al convencimiento de nuestras autoridades la necesidad de poder disponer de un presupuesto digno para una institución como la nuestra. La institución tiene que capacitar, tiene que promover, tiene que facilitar todo el proceso de donación. Tiene un cuerpo de coordinadores, tiene toda la estructura de contabilidad, de informáticos, secretarias, médicos que giran alrededor de los programas y realmente nos hemos visto extremadamente limitados por nuestro presupuesto. Creemos y somos optimistas, porque si pecamos de no ser optimistas, de que en algún momento se nos tendrá en cuenta, de que nuestro trabajo va a ser lo suficientemente valorado. Pero en realidad te digo, Nori, no es solamente en este momento lo que estamos hablando de lo que el INCOR necesita. El INCOR necesita que el paciente dominicano, cuando tiene una enfermedad que le impide trabajar, que no puede dedicarse por entero al logro del salario diario de su familia, tenga los recursos que le da el Estado a ese individuo que años y años dio para mantener un trabajo y un trabajo digno y una participación social, pueda disponer de los recursos para que su enfermedad sea curada. Doctor, y vemos que se está reduciendo porque hace unos días el Ministerio de Salud Pública dio la información de que los medicamentos, a raíz de una deuda que ellos tienen, los medicamentos del programa Protegidos, que muchos de los pacientes trasplantados van y buscan los medicamentos para seguir con el tratamiento, se han reducido a prácticamente la mitad. Muchos que tienen que ser incluidos a este programa no pueden ser incluidos porque no hay presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se ha acercado a usted alguna autoridad de salud pública para ver qué va a pasar con esto? ¿Y cómo puede afectar a estas personas que han sido? Mira, esto es una situación muy preocupante, muerte, pero yo quiero traer un poquito de tranquilidad. Yo creo que nosotros en un inicio se arrancó con un programa que no tuvo una serie de controles, pero que en realidad la necesidad de muchos pacientes obligó a este programa a hipertrofiarse. Y fue más allá un poco de las posibilidades presupuestarias que tenía. Indudablemente, hoy en día tenemos que ver qué cantidad de pacientes tiene que tener el ministerio para darle asistencia, cuántos son los medicamentos que se necesitan y cuáles son los que realmente. La tabla de medicamentos hay que hacerla variable cada cierto tiempo,
porque hay medicamentos que se usan hoy, pero dentro de un año o dos no van a ser necesarios, porque ya han sido sustituidos por otros medicamentos. ¿Qué tiempo tenía este catálogo, el catálogo actual? Mira, eso llevaba 3 años funcionando. Y yo creo que las cosas van para mejor, tarde o temprano. Doctor, para mejor reduciéndole la cantidad de medicamentos. Lo que sucede es que quizás se están sacando algunos medicamentos que no son necesarios y que no clasifican en el catálogo de enfermedades catastróficas. ¿Ese es el caso? ¿O es que realmente no hay dinero para seguir comprando? No, yo creo que va a haber dinero. Y el presidente ha mandado un mensaje claro en su discurso de que estos pacientes van a tener sus recursos. Lo que sucede es que tú tienes que darle al Estado Dominicano la posibilidad y la esperanza de que estamos trabajando sobre una situación muy seria. O sea, cuando se juega con la vida de una persona, se está trabajando con algo muy serio. Entonces el Estado tiene que definir claramente hasta dónde alcanza sus posibilidades, pero qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que estas cosas, depurándola mejor, nosotros vamos a lograr un mejor servicio. Pero además de todo esto, de los catálogos de prestaciones de las enfermedades de alto costo, las ARS han sido ajenas a todo esto. O sea, no han dado un solo centavo. Ha salido de las costillas del Ministerio de Salud Pública y ha llegado el momento de que replanteemos esta situación. No puede ser posible que las ARS estén ganando altas sumas de dinero sin dar salud. Así es. Yo creo que esto hay que ponerlo en su justo equilibrio. Lo malo de todo esto es que siempre se ha dicho lo mismo, sin embargo no hemos visto el propio gobierno presionar para que eso se logre. Siempre lo mismo, a la ARS se están haciendo ricas costillas de nosotros, pero no se soluciona. Bueno, la gente, los periodistas tienen un arma extraordinaria. Los gobiernos solamente, realmente la mayoría de las grandes decisiones están por las grandes demandas que hacen los pueblos. Y sus canalizadores fundamentales son los periodistas. Doctor, así que yo te dejo esa pelota un poco. Doctor, ciertamente, usted habló al principio que queríamos dar esperanza. Demos esperanza. Hablemos del banco de donantes. ¿Cómo camina el banco de donantes? ¿Cuántos donantes hay? ¿Y cómo puede acercarse? ¿Cómo puede donar un dominicano que desee y que entienda que es necesario, lo vea como una necesidad, como un amor a la vida? ¿Cómo puede hacerlo? Mira, Nori, déjame hacerte algunas aclaraciones importantes, porque la gente cree que hay un banco de órganos. No existe el banco de donantes, sí. Sí, no, déjame explicarte. Un banco de órganos es inexistente, porque los órganos necesitan, para seguir funcionando y reproducir esa función tan específica que tienen en el organismo humano, de un medio de tiempo muy limitado y de una serie de exigencias muy especiales. Necesitan circulación, necesitan oxigenación, y eso solamente se lo da un cuerpo cuyo corazón está latiendo, ya sea por medio artificial, independientemente de que esa persona haya fallecido. Así es. Pero al sacar ese órgano de una persona que ha fallecido, para ponérselo hay que durar el menos tiempo posible. No da tiempo a tú llevarlo a un banco. Los bancos de tejidos sí se pueden guardar, porque los tejidos no tienen esa necesidad que tienen los órganos de reproducir funciones, sino generalmente son tejidos menos especializados o tejidos más de sostén. Entonces fíjate, un banco de donantes, que es el listado de donantes, son personas que en vida van y mandan quieren que le den un poder o le mandan al INCOR su decisión, el INCOR le manda y le da una tarjetica. Pero la mejor forma de que una persona deje claramente que es donante es que usted a su familia, en un momento de cena, en un momento de reunión familiar, le explique que usted quiere ser donante y le dé las razones. Si por mala del destino usted fallece en una situación y está en una unidad de terapia intensiva, y le piden los órganos a su familia, yo estoy seguro de que su familia va a cumplir ese deseo suyo. Por lo tanto, a todos ustedes, a todos los ciudadanos, a ti, a tu familia, este tema convérsenlo en su casa, en una reunión familiar, y expliquen por qué hay que ser donante. Porque en realidad, hoy tú o mañana nosotros nos vemos en la necesidad de situarnos en uno de los dos espacios terribles. ¿Por qué número vamos en la lista? Un órgano o para tener una idea, doctor, ¿por qué número vamos en la lista? ¿Cuántos posibles donantes hay?
Mira, no hay una lista. ¿No hay un registro? El registro de donantes es algo realmente, como te diría yo, sentimental. Lo importante es que tu familia sepa tu vocación. No tiene importancia ninguna. El carnet no tiene, es algo que te dice a ti, bueno, yo soy donante, tuve esa actitud, pero no tiene ningún valor legal. No le da garantía. Porque tu familia, la familia de la persona que falleció en ese momento y al que le van a pedir los órganos, siempre va a ser consultada. Y la familia va a tener siempre la última palabra en esto. Lo que sí hay un registro es de personas esperando para que se le done un órgano. Indudablemente hay... ¿Cómo va esa lista, doctor? ¿Y cuáles son? Tenemos grandes problemas, te está creando, tenemos un software que se pagó, un programa donde tú pones todas las condiciones con el puntaje adecuado. Es lo ideal porque no pasa por la mano humana, no pasa por la decisión, sino es una computadora que dice, bueno, fulano tiene tantos puntos, le toca a fulano. Entonces eso garantiza una equidad, garantiza que todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ser, de optar por un órgano. Pero además de eso, tenemos graves problemas porque así como tú ves que un paciente con una enfermedad renal terminal o hepática terminal tiene que dejar de trabajar, un tratamiento prolongado costosísimo, ese paciente quiebra la familia y todo gira alrededor de convertirse en un problema social grave. Entonces, ese paciente, para poder entrar en la lista de espera renal, por ejemplo, necesita hacerse una serie de pruebas que no están incluidas en el protocolo ni de la Seguridad Social y que estamos tratando de ver si en el catálogo de prestaciones de las enfermedades de alto costo pueden ser incluidas para los que no tienen seguridad social. Entonces tenemos que hacerle pruebas que giran alrededor de 60, 70 mil pesos para poder ser incluidos. Un pobre condenado a muerte así. No es condenado, estamos luchando. Lo que necesitamos es la ayuda de ustedes en esto también, porque esto nos sirve a todos. Pero fíjate, cuando ustedes se interesan en este tema, tienen un poder multiplicador en la sociedad. Sí, pero ¿cuáles acciones está llevando la dirección del instituto para promover justamente eso? ¿Tiene talleres? ¿Tiene de acuerdo a lo barrios? Que vemos acá? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se manejan? Libros, folletos que hemos visto. Hay una ley también. Sí, hay una ley que rige. Tenemos nuestra ley, la ley 329-98, que está contenida en el libro 5 de la Ley General de Salud. Es una ley moderna todavía, a pesar de que tiene varios años, pero es una ley que se sustenta en la base de todo lo que se sustenta una ley moderna, como se ha hecho en América Latina, tratando de congeniar todas nuestras leyes, hacerlas más o menos homogéneas, siguiendo un modelo, que es el modelo español, que ha liderado el mundo en donación y trasplante desde hace 20 años. Entonces esa ley, aplicarla es parte de nuestra misión. Tenemos funcionalidad en aplicación de esa ley y necesitamos apoyo tanto económico como político para hacer un buen trabajo. Pero como tú te das cuenta, estamos tratando de llegar a la sociedad mediante los paquitos. Por ejemplo, ustedes no son de la generación de los paquitos, son posterior ya. Pero nosotros éramos dependientes de los paquitos. Entonces la gente, cuando uno de mi generación ve un paquito, no tiene otra opción que leer que lo que está viendo obligatoriamente. Hay que verlo, Entonces tenemos mensajes de los mitos y leyendas. Hay un sinnúmero de cosas que ojalá que llegue a toda la familia. Ojalá pueda llegar a toda la familia. Una familia se lee el contenido de uno de nuestros documentos y yo te aseguro que se siente identificado con la donación. Bueno, doctor, la ciencia avanza negando sus propias verdades. Me refiero a la preparación que tienen los profesionales de salud para hacer estos trasplantes, cómo van. Nos dicen que tienen acuerdos con la MESID para que algunos profesionales que realizan este tipo de operaciones vayan a otros países a capacitarse. ¿Es seguro que yo ponga mi corazoncito en manos de un médico aquí? Yo creo que sí, Nori. Y además tú no te vas a enterar si pasa eso. Eso tú puedes estar segura. Lo importante, Nori, de definir en esto, si yo estoy gravemente enfermo, una patología de repente, una cardiomopatía dilatada, lo que sea, y yo necesito un trasplante, ¿estoy en la disposición de aceptar ese trasplante para seguir viviendo? Vamos a vernos del otro lado de la playa. ¿De que lo acepto? Lo acepto. Ahora que venga el corazón, lo fuerte. Eso es lo importante. Si yo acepto que me pongan un órgano para yo seguir viviendo, porque en la situación de un familiar que fallezca, en situaciones que puede ser donante, se llaman donantes yo no soy. Exacto. Entonces, yo creo que esto nos compete a todos. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir llevando como solución terapéutica. Recordemos, la materia prima de la donación, del trasplante, es la donación de un familiar. Sí.
si no tenemos órganos, no va a haber trasplante. Esto no es como una prótesis de rodilla o de una prótesis de fémur. Esto hay que buscarlo en el seno de la familia y se presenta en el momento más que tú no lo esperas, en cualquier momento. En ese momento todos los médicos y el personal de la salud entrenado tiene que estar dispuesto a trabajar en una inmensa maratón de trabajo en equipo, que por lo regular da solución terapéutica a pacientes que necesitan de un riñón, de un hígado, de un corazón, de un pulmón, y con eso salvan su vida. Doctor, muy breve, muy breve. Sabemos ya que el tiempo lo tenemos encima, pero por favor, de manera breve, hábleme del trasplante en niños. Me imagino que ahí es más difícil la donación, los donantes ahí son escasos. Fíjate, a los niños generalmente nos vemos la necesidad de ponerle órganos de adulto o órganos parciales. Generalmente el niño está priorizado en la lista de espera, porque es un ser más vulnerable, tú me comprendes. Y ante todo eso, el Hospital Robert Reed Cabral tiene un excelente programa de diálisis, que se han trasplantado varios de ellos en el mismo Hospital Robert Reed. Hoy estamos formando el equipo. Ahorita me hablaron de Alamesid. Yo tengo que reconocer que a doña Ligia Amada Melo, viuda Cardona, que es una excelente ministra y que nos ha dado un apoyo tremendo. Hemos sido la institución que en los últimos 10 años más personas ha entrenado en el exterior. Más de 70 profesionales especialistas han ido a entrenarse en donación y trasplante, con nuestro presupuesto muy limitado. Pero ellos realmente han dado un apoyo en cuanto a la ida de nuestros pacientes allá fuera del país. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias por el mensaje. Para mí fue un tremendo honor estar con ustedes y un tremendo placer. Y esperando que estamos a las órdenes, tanto nosotros como el INCOR, para cualquier cosa que nos necesite. Igual aquí, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del Maví y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil,
somos todo. Señores, gracias por continuar con Entre Tres. Nuestro compañero José Miguel está preparado para darnos los últimos avances en materia tecnológica. Adelante, José. Un juez ordena el cierre de WhatsApp en Brasil y el uso de Telegram se dispara. Malas noticias para los brasileños que utilicen WhatsApp como principal medio de comunicación. Un juez del país acaba de ordenar a los operadores la suspensión de la aplicación WhatsApp en todo el territorio nacional brasileño de forma temporal. Según la secretaria de Seguridad Pública, esta decisión se ha tomado después de que WhatsApp supuestamente lleve sin ayudar desde 2013 en la investigación de uno o más casos de intercambio de fotografías explícitas de menores. Al parecer, y según amplía el diario O Globo, la decisión se toma el 11 de febrero y se comunicó a los operadores que debían bloquear el acceso a whatsapp.net y whatsapp.com el 19 de este mismo mes en un plazo de 24 horas para cumplir la petición. Que ese whisky escocés es auténtico, me lo dice la etiqueta NFC. La botella inteligente es más bien una botella normal, a la que le han añadido sensores etiquetas para que empiecen a formar parte del mundo de Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir más informaciones sobre esta botella de whisky? Es auténtica, ha sido abierta alguna vez. Consulta que se pueden responder y desarrollar gracias a la electrónica que han incorporado en la zona de apertura. Obviamente necesitamos la aplicación correspondiente, desde la cual se pueden obtener más informaciones sobre el producto, al mismo tiempo que saber si esa botella han sido abierta en algún momento. Incluso es posible conocer el origen y la evolución de la misma desde que salió de su fábrica hasta que llegó al establecimiento. Bien, gracias a nuestro compañero José Miguel por estas importantes informaciones tecnológicas. Chicas, y Entre Tres no se para. Vivimos andando, recorriendo el país, haciendo turismo interno para que usted vea. No es que somos muy andaría, es que vamos a ver qué tenemos esta semana en Mi País por Dentro. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante del país, fundada en 1495 durante la colonización. Por eso es llamado el primer Santiago de América. Santiago es una ciudad de grandes hombres y de grandes mujeres, héroes. Está localizada en el Valle del Cibao, a unos 155 kilómetros al noroeste de Santo Domingo y a unos 178 metros sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con una aproximación de 700.000 habitantes. Los santiagueros poseen características muy peculiares y particulares que les hacen ser únicos. Esas tradiciones que hacen del nacido en estas hermosas tierras se sienta complacido de ella es lo que les permite mantener ese orgullo de verlos parir en tan encantador terruño. Si hablamos de Santiago, son muchos los elementos arquitectónicos, culturales, gastronómicos, educativos y demás que encontramos. Empecemos por esa infraestructura que da a todos la bienvenida al llegar, el impresionante Monumento a los Héroes de la Restauración. No podemos dejar de lado un espacio cultural donde todo el mundo se encuentra y que arriba su 10º aniversario, donde el arte se engalana y se viste de fiesta, el Centro León. El Centro León es una institución cultural que alberga no solamente la parte museística, donde presenta 4 exposiciones. Este majestuoso aeropuerto funciona desde el año 2002, recibiendo vuelos desde varios destinos del mundo. Si continuamos uniendo la cultura a todo lo que representa Santiago y su gente, no es posible dejar de lado una infraestructura que desde 1994 ha recibido a grandes artistas nacionales e internacionales. Nos referimos al Gran Teatro del Cibao.
Santiago es además la capital del tabaco. Acá se concentran todo tipo con estándares internacionales y únicos en su clase. Un paseo en coche es una experiencia inolvidable. Por algo Juan Luis Guerra se inspiró al decir que no es posible visitar Santiago sin dar un paseo montado en coche. Santiago tiene todo lo que necesitas cuando buscas lo que ameritas. Visitarles es como sentirse en casa, aunque quizás un poco mejor. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del Maví y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todo. Bien, gracias por continuar en Entre Tres. Y ya aquí tenemos a José Luis Bastardo, el hombre deporte. Hola. Ahora usted está muy bonita las tres. ¿Tú sabes nuestro defecto, mi amor? No, eso viene por default, como dicen. No, pero de ganadas contigo también. Gracias. Para mí es un placer estar entre tres verdades. Oh, mira. Tres verdades que no son mentiras. Dios mío, lo que hay que aguantar en esta vida. No, definitivamente. Bastardo, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, la semana pasada empezamos hablando de Alex Rodríguez. Sí, que tú eres igualito, según tú. Sí, igualito. Sobre todo en la cuenta de banco. Y esta semana Alex volvió a hacer noticia porque conectó su primer cuadrangular de la pretemporada. Y el hombre está que no come cuento con nadie. Por más que le digan, no. Él está enfocado en lo suyo y realmente está como en sus mejores tiempos. Pero me contaron que estaba nervioso. Eso es.
nervioso puede estar Alex Rodríguez. Eso es parte de todo el engranaje que se ha montado en torno a la figura de Alex Rodríguez para tratar de sacarlo de su concentración, sacarlo de lo que es su meta, que son romper con una de las marcas más importantes en las grandes ligas. Que la vamos a ver más adelante, pero esta semana también se presentaron Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Tu inglés me fascina. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao presentaron ya oficialmente la pelea que será en el próximo abril. Vamos a ver estas y otras informaciones en nuestro segmento deportivo. Así es, vamos a ver. Iniciamos los deportes con Alex Rodríguez, quien se robó toda la atención en la jornada de esta pretemporada de las Grandes Ligas, al pegar su primer home run en su vuelta con los Yankees de Nueva York. Rodríguez disipó una deuda de si después de toda una temporada alejado del juego, podría volver a recuperar el poder de bate que le colocó entre los mejores bateadores de las ligas mayores. El veterano conectó su bola cerca en la derrota de su equipo 10 carreras por 6 ante los eternos rivales, los Medias Rojas de Boston. Alex dijo sentirse muy contento ya que no le había pegado así a una pelota desde hacía mucho tiempo, pero dijo que apenas estamos en marzo y tendrá que ver qué ocurre y si puede hacer eso mismo en Nueva York en un juego de la temporada regular. Y en el boxeo, el Staples Center fue el escenario escogido esta semana para presentar oficialmente la pelea entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao. El encuentro se produce semanas después de la firma del que es considerado por muchos como el combate del siglo el próximo 2 de mayo en el MGM Grand en Las Vegas. El evento, el cual asistieron más de 600 periodistas, fue el comienzo del camino hacia la gran noche final, en la que estos dos púgiles se repartirán una bolsa de más de $300 millones y también se espera que rompan récord de boletería y sistema televisivo de paga pay-per-view. Y en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, hay buenas noticias para los aficionados de los Thunders de Oklahoma, ya que Kevin Durant regresará a las pistas dentro de 1 o 2 semanas, según declaraciones de Scott Brooks. Durant, quien lleva semanas trabajando junto al equipo, demuestra que ya está tomando su forma y así podrá llegar en óptimas condiciones a las canchas. Bueno, chicas, ahí están las noticias deportivas para esta semana. Por favor, dime cuánto que hay que pagar para entrar a ver la pelea. Son unos chelitos. El doble sueldo más... ¿Qué doble sueldo? Pero no el mío ni el tuyo. Bueno, la bolsa se había estimado en unos $150 millones, ya va por más de $300 millones. Lo que se van a meter los yuyos. Pero ¿y cuánto que cobran por trompa esa gente? en el bolsillo estos dos peleadores. Ya tú sabes, eso sale costoso. Gracias, Bastardo. Bueno, bye. Un placer, Basti. Gracias. Señores, el bebo, ¿dónde estará el bebo? El bebo hay que ponerlo a boxear, a ver si no diga algo. No, con bebo no se come. Con bebo no se come con eso. Con bebo no creo que se coma ni un chicle, bebo boxeando. Ahora cantando nadie sabe. Ay, la piña. Y bailando, baila su piña, sí. Vamos a ver su piña qué con nos moña. tiene para esta semana en su sección La Calle. ¿Qué probabilidades existen de que dos personas desconocidas se encuentren en una ciudad de 10 millones de habitantes? Iniciamos esta noche con el teatro y para aquellos que les encanta este arte podrán disfrutar de dos buenas obras teatrales. Una de ellas lo es Cita a Ciegas en el Teatro Las Máscaras a partir de las 8 de la noche. La otra es la divertida obra teatral Radio Bemba de Antonio Melenciano, la cual se estará presentando en la Sala Ravelo del Teatro Nacional a partir de las 8:30 de la noche. Continuamos con los amantes de la magia y esta noche es el show de encantamiento e ilusionismo más aclamado en 126 países, denominado Master of Illusion, el cual se realizará en el Palacio de los Deportes de esta capital. Sí, soy yo. Acabo de matar a tu hijo, Sean. Los amantes del séptimo arte podrán disfrutar de una producción de mucha acción.
en una película protagonizada por el actor norirlandés Liam Neeson, en la cual es un mafioso retirado que para salvar la vida de su hijo tuvo que asesinar al de su amigo, en un rodaje titulado Una noche para sobrevivir. Esta noche es la clausura del 10º Festival Musical de Santo Domingo, un evento que se realizará en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en donde el maestro José Antonio Molina dirigirá la orquesta a partir de las 8:30 de la noche. Las personas que prefieran quedarse en casa para este fin de semana les recomendamos el libro del escritor español Javier Cercas Mena, titulado El Impostor. Este es el resumen de este fin de semana para Entre Tres, Osiris Mora. Señores, y con mucho ánimo, pero ánimo del bueno, con mucho ánimo, y terminamos, damos por concluido el programa el día de hoy, deseándoles a ustedes un feliz resto del fin de semana y dándoles las gracias precisamente por sintonizarnos. Así es. Así es, muchas gracias. Nuestros fieles seguidores, un que siempre están ahí y nos dicen, esto quedó mal, esto quedó bien. Gracias de verdad a todos ustedes. Pase feliz resto del día.